Buenas tardes a todos, las personas que están presentes en la sala y las personas que nos siguen por la vía Zoom. Hoy tenemos una de las celebraciones en honor del 50 aniversario de la RACME. Será impartida por la sección segunda y el presidente de la sección, don José Vicente Tarazona Lafarga, va a moderar esta sección. Adelante, señor presidente. Muchísimas gracias, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Excelentísimos e ilustrísimos señores académicos y académicas, compañeros. Es para nosotros desde la sección segunda un placer continuar con las celebraciones del 50 aniversario de esta Real Academia, valorando cuál ha sido el pasado y el futuro en el área que corresponde a nuestra sección. La semana pasada, cuando teníamos la reunión de las diferentes academias, tanto las españolas como las iberoamericanas, se comentaba como un papel fundamental para una Real Academia el valorar la historia y el futuro, presente, pasado y futuro, ver la forma de compaginar, ir avanzando hacia el futuro sin perder nuestras raíces. Eso es lo que pretendemos hacer desde nuestra sección y para ello se han seleccionado una serie de ponentes, todos académicos de esta casa y por lo tanto que no necesitan presentación. La sección segunda cubre básicamente lo que llamamos las ciencias clínicas. Yo creo que es importante señalar que hay dos bloques fundamentales: la patología, en la que me van a permitir que incluya la toxicología, y la terapéutica y farmacología. Cuando comparamos la evolución de los últimos 50 años, tenemos que considerar la evolución, por supuesto, tecnológica. Ahora prácticamente cada uno de nosotros llevamos un móvil con unas capacidades de conexión y con una capacidad bastante mayor que la de cualquier ordenador grande que hubiera en cualquier universidad española en ese momento, y además el desarrollo científico adicional. Si miramos el futuro, tenemos que considerar también que en estos momentos nuestra predicción fundamental va a ser un desarrollo de la inteligencia artificial que va a suponer, si lo sabemos utilizar como una herramienta fundamental desde el punto de vista científico. Por lo tanto, nos encontramos con 50 años de progreso y esperemos que otros 50 años y que dentro de 50 años otros académicos estén, esperemos que ya en una sede oficial de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, celebrando los 100 años. Para esta sesión quiero agradecer a los académicos de la sección segunda que que han aceptado la invitación para presentar estos dos grandes temas, y por lo tanto comenzaremos con la parte de patología y no quiero extenderme más, lo más importante es lo que van a decir ellos, y por lo tanto vamos a comenzar con la primera parte, que sería la evolución y el futuro de la patología, que presentarán los profesores Montoya y Pérez Alenza. Por favor. Muy bien, muchas gracias, excelentísimo señor presidente, excelentísimos y ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Es para nosotros un verdadero placer y un honor el haber sido invitados por la sección segunda a participar en el cincuentenario del aniversario de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, y precisamente vamos a abordar conjuntamente el tema de avances y perspectivas en medicina veterinaria. ¿De dónde venimos? Venimos de una veterinaria rural, fundamentalmente rural, un veterinario para todo, y una imagen que nos presenta los de historia de la veterinaria es en un mismo local, un herradero de caballos y además una clínica veterinaria. Entonces era una veterinaria rural, una veterinaria para todo, y que atendía fundamentalmente animales de producción y animales de trabajo. El resto de animales pues no se contemplaba en este tiempo. Los animales de compañía eran marginales, excepto los que tenían utilidad para la caza o para guarda o para defensa, son los únicos que estaban contemplados. Y yo recuerdo en aquellos tiempos que bueno, los gatos servían para cazar ratones, y si no, no tenían utilidad, no era un animal de compañía. No había exóticos, ni salvajes, ni peces. Los zoológicos, si recuerdan, esta era la Casa de Fieras de Madrid,
con el famoso oso, estaban en manos de los biólogos. O sea, los biólogos hacían responsables de los parques zoológicos y temáticos, y había algo de animales de laboratorio, al menos en Madrid, porque teníamos animalarios, y entonces sí que había algo de patología de animales de laboratorio. El resto, pues básicamente no se tocaba. La formación era limitada, estaba poco interconexionada y poco internacionalizada. De hecho, pues si estábamos hablando, yo recuerdo que de perros tratamos la rabia, y yo creo que prácticamente ninguna enfermedad de gatos en los temarios. Fíjense que el manual MERS, que supuso un avance bibliográfico importante, salió en el 1970. Fue como el primer libro que cogía gran parte de la medicina veterinaria y que fue muy, muy celebrado. Los diagnósticos eran básicos. Fíjense, estas son radiografías de esa época. Fíjense, estas radiografías donde se veía mucho más la mano del radiólogo, donde no se podía distinguir si esto era una posición ventrodorsal o lateral, porque estaba completamente girado el cuerpo. O ya a principios de los 2000 empezó la tomografía computerizada, y como ven aquí, fíjense lo que se diferencia del pulmón, prácticamente nada, una mancha blanca y una zona quística o tumoral aquí redonda, y no diferenciamos absolutamente más. Y esto era ya a principios de los 2000. La medicina era curativa e individualizada. Tengan en cuenta que la gente en el campo tenía una vaca o dos o cuatro, o tenía un caballo o dos, y era su medio de vida. Por tanto, había que salvarlo por encima de todo. Era una medicina muy individualizada y una medicina curativa, muy poco preventiva, y los tratamientos eran muy limitados. Había muy poca prevención, vacunas, antiparasitarios. Yo recuerdo que, al menos la Sierra de Madrid y todo Castilla-La Mancha que conoció, los tratamientos antiparasitarios generalizados empezaron a principios de los 80, de grandes rebaños, ¿no? Poca atención a la higiene animal y poca atención al bienestar animal. Prácticamente ninguna atención al bienestar animal que se ha desarrollado, como luego veremos. Muchas gracias. Muchas gracias, excelentísimos, ilustrísimos. Continuando con cómo hemos evolucionado, esta transformación ha sido paralela, ha sido transversal a distintos aspectos, y nos gustaría mencionar, y sobre todo porque somos docentes, nos gustaría también mencionar, porque va acorde a la transformación que ha sufrido la profesión, pues cómo ha evolucionado la formación en medicina veterinaria a lo largo de todos estos años, ¿no? Sí que es verdad que he de recordar, que no lo ha recordado el profesor Montoya, que nosotros nos hemos centrado un poquito más en pequeños animales y en caballos, pues más que nada por cómo, por donde desempeñamos nuestra profesión, y sobre todo porque posteriormente tendremos la magnífica conferencia de nuestro excelentísimo compañero, el profesor Benedito, ¿no? Entonces nos vamos a centrar más en pequeños animales. Y una vez dicho esto, bueno, pues cómo ha evolucionado la formación. Todos recordamos aquellas clases magistrales donde el profesor era el centro, era un profesor, aquí tengo compañeras que fuimos compañeras de promoción, donde teníamos el profesor con 300 alumnos que no cabíamos en el aula, con aquellas magníficas, bueno, ya las diapositivas ya son muy modernas, ¿no? O aquellas transparencias y demás. Bueno, pues venimos de estos modelos estáticos de la clase magistral a progresivamente un aprendizaje muchísimo más dinámico, en el que el alumno es el centro del aprendizaje. Además, desde los primeros cursos ya hay una integración temprana en las tareas clínicas, incluso desde segundo, y sobre todo ya en los últimos años, con la aparición de estos modelos en los que hacer prácticamente todas las técnicas previas, de manera que la frase de nunca por primera vez en un animal vivo, pues se puede cumplir ya. Nunca por primera vez se hace una punción venosa o cualquier otro procedimiento clínico. Es decir, que todo esto ha cambiado y sigue cambiando, afortunadamente, porque ahora la formación que le damos a nuestros pregraduados es sobre todo basada en problemas, basada en la evidencia, y prácticamente, ya digo, me enfoco mucho en caballos y en pequeños animales, pero digamos que a día de hoy, este es nuestro quirófano, por ejemplo, nuestros quirófanos pues no, bueno, están equipados y con unos protocolos pues de alto estándar, y sobre todo que permiten una docencia
pues para todos nuestros estudiantes y nuestros alumnos de posgrado. Y desde luego el alumno adquiere esa formación que se llama hands-on, o sea, con las manos. Tienen ellos que tocar, no solo ver cómo lo hacíamos nosotros, ¿no? Entonces, y sigue transformándose. Y de hecho, es que hace años, bueno, pues se administraba, se hacía la formación veterinaria como buenamente se podía. Sí, había una regulación, por supuesto, pero es que ahora, ya en los últimos años, la formación veterinaria está reglamentada, hay normativas. La EAEVE, que es la asociación que evalúa las facultades de veterinaria, es la que vigila que la normativa que procede de la FVE y que finalmente está escrita por la Comisión Europea, pues lógicamente todas las facultades de veterinaria, públicas o privadas, tenemos que dar unas competencias y tenemos que hacer todos más o menos lo mismo, aunque haya matices. Y por supuesto en España así es, nosotros extrapolamos, implementamos esa normativa con nuestro Real Decreto, nuestra directiva que regula los planes de estudio. O sea que a día de hoy, con matices, pero ya no puedes llegar y hacer lo que te dé la gana con los alumnos de veterinaria, básicamente. Y sobre todo, y siguiendo con la línea de la formación que es eminentemente práctica, ya en los últimos años todas las facultades de veterinaria se centran en las competencias clínicas, ¿no? Y ya se habla, y están escritas, las competencias profesionales del día 1, igual que existe en medicina, ¿no? Entonces, son las competencias, esta es nuestra fiesta de graduación en la Complutense, que la hacemos todos los años, está bien determinadas y definidas esas competencias, que son unas veintitantas, que básicamente son habilidades y conocimientos que debe poseer el recién egresado. Son transversales, abarcan distintos procedimientos asépticos, anestesia, manejo del dolor, eutanasia, necropsia. En todas las especies son competencias mínimas que deberían tener todos nuestros egresados. Luego otra cosa es que, bueno, que a lo mejor pues, en algunas se puede fallar, pero estas competencias además están reguladas y son las que la EAEVE las revisa. Y ya no solo la formación de pregrado, que es muy importante, sino la formación continua. Como veterinarios estamos obligados a formarnos continuamente, a actualizarnos. Van saliendo procedimientos, técnicas, guías diagnósticas nuevas. Tenemos que estar actualizados, ¿no? Y esto implica una formación continua que efectivamente en todos los ámbitos, pues afortunadamente ya está muy organizada. De hecho, a veces está demasiado organizada por asociaciones. En pequeños animales tenemos ABEPA, los colegios profesionales, las universidades, etcétera. Hay una amplia oferta orientada a que nuestros veterinarios, nosotros, nos podamos, si queremos, como debemos, formarnos continuamente y seguir mejorando y avanzando. Y, por supuesto, la especialización. Ya existen desde hace más de 20 años colegios bien regulados, tanto por el IBBS o el ABBS, por europeo o americano, que establecen claramente las diplomaturas, el grado de especialización superior que aseguran elevados estándares de calidad, de formación y además una formación homogénea para todos los países, que eso es lo importante, ¿no? Y aparte de estas diplomaturas existe, aparte unas especialización pues más a nivel nacional, porque estas son europea y americana, más a nivel nacional, y ya más recientemente pues tenemos el segundo grado de nivel de experto, no es especialización, de ABEPA, que ahora ya ha sido reconocido por la organización colegial de la Asociación de AVE, y asimismo para otras muchísimas disciplinas dentro de nuestra maravillosa profesión. Continuando, con el permiso del profesor, continuando cómo ha avanzado, yo voy a abordar simplemente algunos ejemplos, porque podríamos estar hablando aquí horas, cómo han avanzado, pues, por ejemplo, nuestras herramientas, nuestra capacidad para diagnosticar. ¿Cómo hemos avanzado en todos estos años? Bueno, el avance ha sido exponencial, continuo, y yo creo que todos lo tenemos en la cabeza. Pasamos del ojo clínico, todos lo recordamos, yo también soy mayor y lo recuerdo perfectamente. No, es que este es un buen clínico porque tiene muy buen ojo clínico. ¿Y saben lo que es el ojo clínico? El ojo clínico no es más que esto, porque el ojo clínico no existe. Tú
puedes tener experiencia, tú puedes orientarte, pero por muy buen experto y años que tengas de experiencia, a día de hoy nos basamos para diagnosticar en otros protocolos y en otras herramientas. Es decir, en la actualidad pasamos a un diagnóstico avanzado y basado además en la evidencia y en lo que se debe hacer. Ya tenemos consensos diagnósticos que ahora vamos a hablar de ellos. Y en los últimos años, en 50, pero sobre todo en los últimos, digamos, 20 años, la transformación en cuanto a herramientas diagnósticas ha sido exponencial. Seguro que ustedes tienen todos en la mente, en según qué competencias, cómo se ha transformado vuestras herramientas diagnósticas, ¿no? Por poner algunos ejemplos simplemente, cómo ha avanzado el diagnóstico por imagen, el diagnóstico laboratorial, el molecular, el genético, por poner simplemente unos ejemplos. Y son además cambios que ya están en el presente, en grandes hospitales y en clínicas a lo mejor no tan grandes, ¿no? Como recordábamos las imágenes que nos enseñaba Alberto, aquellas radiografías que se hacían, bueno, como se podía, a todos los equipamientos buenos que tenemos, la radiología, el digital, la angiografía, en este caso, vamos, angiografía selectiva que te permite ver perfectamente las patologías. Los ultrasonidos, las ecografías, a día de hoy todas las clínicas tienen su ecógrafo, pequeño, grande, de mayor, incluso ecocardiografía, que te permiten ver perfectamente la estructura renal, te permiten ver perfectamente un trombo en la vena cava, y seguimos adelante y seguimos avanzando. Algunos otros ejemplos, ¿no? En cuanto a imagen, a día de hoy ya los grandes hospitales tienen un TAC y tienen una resonancia. Será de mejor o peor calibre, pero ya disponemos de resonancia. Y fijaros que ya se está hablando de resonancias 3 Tesla, o sea, súper avanzadas. Algunos artículos los recientes en équidos, sobre todo en neurología, en pequeños animales, una resonancia 3 Tesla que te permite prácticamente diagnosticar sin necesidad de hacer mucho más, ¿no? Son algunos ejemplos. O la tomografía, que vamos a contar del TAC, que nosotros tenemos ahora nuestro magnífico TAC y estamos todos encantados porque hemos pasado a otro, estamos ya en otra liga. O sea, estamos en otra liga con estos equipos que te permiten ver lesiones hasta de milímetros. Entonces, es una herramienta diagnóstica que te coloca en otro lugar. Por supuesto, el diagnóstico laboratorial. Seguimos viendo el microscopio, claro que sí, pero ahora algunos ejemplos, ¿no? La gasometría. En todas las UCIs ya tenemos un gasómetro para conocer los gases que tiene ese individuo. Y no es excesivamente caro, ya es una herramienta que se tiene en muchos sitios. O la citometría de flujo, tan utilizada para oncología, por poner algunos ejemplos, o la tromboelastrografía para ver la capacidad o el estado de hipercoagulabilidad de un paciente, o sea, para prevenir si va a tener trombos o no. Esto parece ciencia ficción y, señores, ya lo estamos teniendo, ¿no? Entonces, son algunos ejemplos, ¿no? Por supuesto, el diagnóstico molecular, y algunos de los que me están oyendo son muy expertos en el tema, no seré yo, pero por poner algunos ejemplos, ¿no? O sea, empleamos técnicas ya de PCR, hablamos de PCR, de RT-PCR, de aplicación, por ejemplo, en enfermedades infecciosas, parasitarias, en oncología. Ahora ya podemos diferenciar y saber que una lesión puede ser monoclonal o policlonal, ¿no? Detección de mutaciones, en genética, para saber la predisposición que tiene cierta raza a tener distintos tipos de tumores, por ejemplo. Y, por supuesto, el microbioma, que es el gran presente y el futuro en veterinaria y en medicina humana, ¿no? Estos son algunos ejemplos y sobre todo, todas estas técnicas cada vez se están empleando con digamos, con unos denominadores comunes, ¿no? O sea, que se trate que tengamos disponibles diagnósticos moleculares rápidos e incluso portátiles, si es posible. Cada vez se está empleando más la inteligencia artificial para interpretar esos resultados. Cada vez ya hay algoritmos que nos ayudan. Integrar el aspecto One Health, y ahora va a hablar también el doctor Montoya de la salud de nuestras mascotas, va unida a la salud de las personas y la del medio ambiente, sobre todo, y no solo, en la vigilancia de resistencias antibióticas.
y también el poder avanzar hacia una medicina de precisión en animales. Ya no tratamos un cáncer, ya vamos a intentar tratar el cáncer de esta mascota, que tiene estas características moleculares. Entonces, a distancia de medicina humana, por supuesto, pero estamos cada vez dando pasos hacia adelante. Algunos ejemplos ya para terminar, por ejemplo, y aquí hablo de mi pequeñita parcela, ¿no? Ahora tenemos estos dispositivos que se colocan en la piel, son indoloros, que son baratos y nos están midiendo, nos están determinando la glucemia. Esto es una curva de glucosa que tiene este perrito cuando antes andábamos con los glucómetros, con el pinchazo y tal, que todavía lo seguimos usando. Entonces, estos dispositivos te monitorizan la glucemia de estos individuos con una calidad de vida. El paciente está feliz y el tutor más todavía, el propietario más. Y ya para finalizar, esto yo creo que es clave, es que ahora además, en los últimos años, disponemos de consensos, guías terapéuticas y guías de diagnóstico, igual que se hace en humana. O sea, tú no diagnosticas y te pones a hacer pruebas diagnósticas así al tolondrón. No, sigues unas guías diagnósticas. No hay muchísimas. De hecho, algunas son algunos ejemplos desde en los últimos años, pues la guía del manejo de enfermedades de tracto urinario, la de la enfermedad renal crónica, que todos usamos, hablamos ya del IRIS 1, 2, etcétera, ¿no? O la hernia de disco, etcétera, en pequeños, apoyadas, por supuesto, por asociaciones científicas que sientan cátedra, por ejemplo, la Asociación Americana de Medicina Interna, etcétera, etcétera. Y por hacer un resumen, incluyendo perros, gatos exóticos y caballos, hay en la actualidad más de 50 consensos en diagnóstico que ayudan al clínico, al experto y al menos experto, ayudan a seguir estas guías para poder diagnosticar con eficacia y no errar en el diagnóstico o no sobrediagnosticar. Y ya en este punto le doy la palabra. Muchas gracias. Lógicamente, si hablamos de progresión en terapéutica y prevención, luego nuestro compañero explicará doctor Tamargo, con mayor eficiencia estos puntos, pero solo recordar, en el año 1970 había un producto para cardiología solo registrado que se llamaba Biocardiol, era un tónico cardíaco y que se usaba para grandes animales, para vacas con hipocalcemia. Solo teníamos este producto en el 1970. En la actualidad hay registrados más de 20 productos exclusivamente para cardiología de pequeños animales, más de 20 productos específicos. Por tanto, yo creo que el salto ha sido importante. En vacunas, bueno, todos siempre cuando se habla de vacunas se habla de rabia, digamos que es la vacuna por excelencia, de esa vacuna de rabia que se hacía en las plazas de los pueblos y que era obligatoria y que además acompañaba con la pastilla se llamaba pastilla del quiste, prevención de hiatidosis, y que era una cosa que estaba muy arraigada a protocolos de vacunación, como acaba de hablar la profesora Pérez Alenza, protocolos de vacunación estandarizados y que se pueden emplear y se emplean en todas las especies animales y que están pues muy desarrollados clásicamente en medicinas de colectividades, que siempre los tuvieron en este campo, como pueden ser aves o como puede ser porcino. Los antiparasitarios, recuerden, parasitarios teníamos 2 o 3 familias, y yo creo que los antiparasitarios cambiaron desde el 1981, que salió la ivermectina. La ivermectina dio un salto al tema de los antiparasitarios, y hoy no solo hay antiparasitarios directos, sino que también se trabaja sobre los vectores, se trabaja sobre sustancias que impiden el crecimiento del parásito dentro del vector, o bien que eliminan simbiontes que están dentro del parásito para eliminar este proceso. Por ejemplo, pues se trabaja mucho en Wolbachia, que forma parte de muchos parásitos. Ahora mismo estamos en la edad ya de la telemedicina y la salud digital. Hemos dicho que hay consensos de tratamiento, hay guías terapéuticas específicas. Ya no se puede decir, bueno, pues yo trato con esto, yo trato con lo otro. No, usted trata en un protocolo, con una guía protocolaria de diagnóstico y terapéutica. Se trabaja en medicina preventiva, que dijimos al principio que la medicina preventiva estaba muy abandonada, y últimamente hay una línea importante, tanto en medicina como en veterinaria, de ciberseguridad de cumplimiento de estos protocolos y ciberseguridad sobre el paciente y sobre el responsable de este paciente. Y esto tiene sus libros y tiene sus publicaciones. En terapéutica hablamos clonación, incluso ya se nos está quedando hasta antigua, pero bueno, clásicamente se habla de clonación génica, o reproductiva o terapéutica, según copiamos genes, usáramos clones o embriones. Esto
término que, bueno, posiblemente pueda ser ampliado, y dentro de la terapia génica, que se llama ingeniería genética, o sea, ha sido una transformación espectacular, donde podemos transferir material genético, es vivo o in vivo, incluso usando vehículos virales, y fíjense cómo una noticia de hace nada, el 12 de septiembre, dice: la terapia génica en revistas divulgativas veterinarias restaura la visión en perros con ceguera nocturna. O sea, quiero decir que son avances que están aquí todos los días, o los transgénicos, y la diferencia entre una trucha arcoíris normal, natural, y una transgénica, ¿no? Con toda la problemática que eso tiene. Senotrasplantes, y esto es una noticia también de julio de este año, dicen un senotrasplante de hígado en cerdo a una persona, y se logró, me parece que fueron 400 días de supervivencia, por lo tal es una supervivencia aceptable. No es el final, pero ha sido una supervivencia aceptable. Medicina regenerativa o terapias celulares, células madres han modificado nuestros esquemas terapéuticos, que pueden salir del tejido adiposo hasta de la sangre periférica, y fíjense en ese cuadro que presentamos la cantidad de aplicaciones que están teniendo en veterinaria hoy en día en especies animales, en prácticamente más de 30 enfermedades que se puede trabajar con medicina regenerativa. Terapias celulares están muy en boga, las células CAR-T, que es modificación de los linfocitos T, precisamente para unirlos a receptores quiméricos de las células cancerosas. Esto es una terapia que se está haciendo en veterinaria, que se usa en humana y también se usa en veterinaria. Inmunoterapia o bioterapia o modificadores de la respuesta biológica, esto pues tiene una aplicación continua. Y estos modificadores de la respuesta biológica, desde las vacunas a los monoclonales, que son citocinas, interferón, interleucina, o moduladores, inhibidores HAK. Esto está en veterinaria, este inhibidor HAK que presento aquí debajo acaba de salir, ha salido hace un mes, y el Cytopoint o bien Librela son sustancias muy avanzadas, monoclonales, que se dispone en veterinaria, que dispone todo veterinario ahora mismo para su uso. Por tanto, otra noticia del día 10, o sea, desde ayer, una novedosa vía, que es modificación de macrófagos para el tratamiento de ortoartritis canina. O sea, por tanto, quiero decir, el nivel terapéutico ha avanzado espectacularmente. La nueva quimioterapia con los inmunoconjugados, las proteínas o los anticuerpos de transporte, o la nanoquimioterapia con nanopartículas que nos pasan estos quimioterápicos precisamente a los puntos decisivos o los puntos claves. La electroquimioterapia se usa también, se está usando en muchas clínicas veterinarias. Usar el quimioterápico ayudado por electricidad, estas terapias se está ofreciendo en muchos hospitales, o la quimioterapia metronómica, que se usaba en humana y que se está usando también en veterinaria. Recuerdan, bajas dosis, alta frecuencia para luchar contra el tumor. Genómica nutricional, bien sea en la forma de nutrigenómica o nutrigenética, bien sea cómo afectamos con la dieta a los genes o cómo los genes afectan a la dieta. Y solo pongo este ejemplo: estos piensos, que son medicados o piensos de prescripción para pequeños animales, están hechos con nutrigenómica. Están hechos con investigación nutrigenómica, y hay algunos más. Quiero decir, y estos son piensos que se usan todos los días, en todos los hospitales veterinarios son de uso. Cirugía de mínima invasión intervencionista ha evolucionado espectacularmente, la endoscopia, la laparoscopia. Fíjense, una valvuloplastia de una válvula pulmonar, que se hace en muchísimos centros de España como una técnica de rutina, y que hasta hace años era una operación muy complicada y absolutamente inaccesible para veterinaria. O los modelos del robot Da Vinci, que se han probado y se prueban en animales, y que están ahí, están jugando. Implantes y prótesis, lo que se llama el bioprinting en 3D, que se pueden hacer prótesis, se están haciendo prótesis para animales. Y lo último de implantes, se lo señalo aquí, es lo que se llama V-Clamp, que es un dispositivo que se adapta a las valvas de la válvula mitral para minimizar su insuficiencia. Eso ahora mismo se hace en 5 centros en España, y como en 10 centros europeos y 20 en todo el mundo. O sea que es una técnica muy innovadora, y se hace por mínima invasión. Es decir, que prácticamente el animal se va a su casa al día siguiente, sin ningún problema. Fisioterapia avanza muchísimo, rehabilitación, ejercicio, quiropráctica, electroterapia, hidroterapia, láserterapia, ozonoterapia. Estas ofertas terapéuticas están en muchísimos hospitales, es una técnica prácticamente ya rutinaria.
Terapias conductuales también, lógicamente, ahora estamos haciendo, se va a hablar de bienestar animal, queremos mejorar no solo la salud física del paciente, sino ya se habla de la salud mental y por lo tanto estas terapias conductuales tienen que estar presentes y tienen su sitio y tienen un avance tremendo y tienen un montón de personas que están trabajando. En prevención, pues estamos en el One Health, que es manido, ya sabemos el problema de zoonosis, ya sabemos que afectan al 70% más o menos las enfermedades humanas proceden de zoonosis, y en el concepto One Health que va avanzando, no solo ya nos quedamos en los animales, el medio ambiente y las personas, sino se han metido ya las plantas o la patología vegetal como un elemento más de este One Health, ya no es en 3 partes, sino que ya en 4. Por tanto, esta es la terapia que estamos haciendo actualmente, es una medicina preventiva, tanto en colectividades, ya en colectividades hemos pasado de la medicina individual para curar una oveja o una cabra o una vaca a hacer una terapia de rebaño. Ya no merece la pena ir a hacer una ruminotomía a una cabra, no se hace, pero antes, cuando una persona tenía 10 cabras y vivía de ellas, pues era obligatorio, teníamos que hacer. La medicina personalizada a manos en pequeños animales, ya se ha hablado de la genómica para el diagnóstico, por tanto, se basa esta medicina preventiva en vacunación, desparasitación, aspectos nutritivos, higiene, bienestar animal y revisión periódica de todas estas cosas para irlo modificando, y todo esto dentro de una tecnología digital que hemos dicho que está muy avanzada de inteligencia artificial. Muy bien. ¿Y qué consecuencias tienen todos estos avances, tanto en el diagnóstico, en la capacidad que tenemos para diagnosticar y sobre todo para tratar? Pues desde luego las consecuencias son muy buenas para los humanos que estamos ahí detrás, pero sobre todo para las mascotas, ¿no? Nuestras mascotas, es un hecho, viven más y con mejor calidad de vida si comparamos, ya no digo hace 50, pero simplemente hace 15 años o hace 10 años. Porque es que además el vínculo humano-animal es cada vez mayor, sin pasarnos de locura y que se nos vaya la cabeza, pero yo creo que todos, quien no tiene una mascota en su casa y es un miembro más de la familia, ¿no? Y por eso todo lo que venimos hablando se aplica de una forma que es que casi ni nos hemos dado cuenta, ¿no? Aplicamos todo tipo de terapias desde la nutrición, la rehabilitación. Este es un gatito diabético, tiene 17 años, tiene su trajecito porque tiene unos procesos de prurito que tanto se rasca que se levanta la piel. Le ponemos su Cytopoint, sus productos para que no se rasque. El gato está feliz con calidad de vida. Este es un ejemplo. O, por ejemplo, poner un tubo de alimentación esofágico después de una hospitalización durante un tiempo. Esto hace 15 años era impensable. Ahora es algo habitual. Se pone en los hospitales algunos ejemplos. O qué decir de estos perritos con un problema medular que, bueno, eran de sacrificio, y ahora con estas sillitas, ¿qué le podíamos llamar? El perro está feliz, el dueño está feliz. Entonces tenemos muchísimos ejemplos. Y es que son un miembro más de la familia, y me he atrevido pues a mostrar parte de mi familia. Son un miembro más, sin perder la cabeza, pero yo creo que todos ustedes tenéis en la cabeza pues a vuestras mascotas, son un miembro más. Entonces las consecuencias sin duda han sido muy buenas y claro que merecen la pena seguir en esta línea, ¿no? Porque el bienestar y la calidad de vida de nuestras mascotas también es nuestro bienestar y nuestra calidad de vida. Y ahora ya además hay normativas de bienestar, hay normativas de etología, hay normativas de ética profesional. Esto que hace años, bueno, era como, no, es que yo soy... No, ahora ya hay normativas, ahora tenemos, de hecho hay hasta premios de bienestar animal por este colegio. Ahora tenemos la Ley de Bienestar Animal Nacional, también teníamos previas locales, pero bueno, ya queda establecido cómo mantener y asegurar que, hablando de pequeños animales, que estas mascotas están siendo tratadas adecuadamente. Y además es que el bienestar animal ya está definido, no es lo que a mí me parezca, no, es que el bienestar animal, y además incluye a todas las especies, afecta a la nutrición, la adecuada, afecta a un medio ambiente físico adecuado, afecta a la salud, por supuesto, y afecta al comportamiento. Esto tanto en pequeños como esto aplica también para animales de producción, ¿no? Y todo
todo esto se enfoca hacia que el estado mental sea el correcto, no solo el físico, sino el mental. Entonces, claro que merece la pena y además ahora es mucho más fácil porque la globalización, que tiene sus cosas que no son buenas, pero nos permite una transferencia del conocimiento rápida, acceso a la tecnología súper rápido, de manera que podemos hablar no solo de bienestar animal, sino de un bienestar. Igual que hablamos de una salud, un One Health, se habla ya de un bienestar, porque efectivamente, sin perder la cabeza, el bienestar de los animales de producción y de nuestras mascotas redunda al final en el bienestar de los seres humanos, en el bienestar de nuestro planeta, de nuestros campos, de nuestras tierras. En definitiva, que ya esto ya está establecido y esto ya no es algo a soñar, esto ya está en marcha y mucho más que base. Finalmente, Sí, para terminar, vamos a hablar ya de retos y perspectivas, que serían ya las conclusiones de todo lo que hemos dicho de una manera muy rápido. Hay una serie de retos emocionales y de bienestar profesional que no se tenían en cuenta. Ahora mismo hablar de burnout o agotamiento profesional es una cosa que está presente en todos los congresos veterinarios y que se está describiendo en los profesionales, nuestros compañeros, estrés emocional, fatiga de compasión, angustia moral y problemas en salud mental, en depresión y aumento de suicidio entre profesionales veterinarios. Esto es una realidad a la que tenemos que hacer frente. Este es un reto que plantea una oportunidad. Necesitamos equipos mucho más sólidos, incluyendo los técnicos, con su proyección científica, formativa, proyección en salud mental y laboral, satisfacción de estos profesionales veterinarios, apoyo psicológico, que esto es ahora, no se hablaba hasta ahora, y lógicamente formación en comunicación y en desconexión laboral. Esto es importante porque tenemos que cuidarnos dado estos problemas. Y además tenemos retos éticos y sociales, es decir, hay un montón de cuestiones éticas y legales. Ha entrado... En tu vocación. Se me fue. Bien, relación con clientes, elevadas expectativas, relevancia social, relevancia sanitaria. Por tanto, tenemos comunicación empática, fidelización de clientes, tener un liderazgo ético. Profesión veterinaria se sitúa en el centro del bienestar animal, de la salud animal y la pública. Esto era One Health. Formación transversal y multidisciplinar, esto se ha dicho la semana pasada aquí varias veces. Protocolos éticos claros, incluso comités internos de ética que ya hay en muchas instituciones sanitarias veterinarias, o implementación de protocolos de bienestar, que es el Fair Free, que ya está establecido con sus protocolos y que se hace en muchos ambientes. Ha traído un vídeo de una película que está de moda que se llama Animal, que es un veterinario de pueblo gallego de grandes animales que pasa a trabajar en una clínica de pequeños animales y un poco refleja el salto que hemos dado. Si es tan amable, Alberto. En tu vocación, en curar a los animalitos, y que sus papis pues se vean contentos aquí. ¿Los papis de quién? Pues de los animalitos. Madre mía. A ver, no los parieron, pero el vínculo es prácticamente igual. Es decir, hemos pasado de ser propietarios de animales a ser padres de animales, entre comillas, y esta adaptación muy rápida que ha tenido que sufrir el veterinario, que decíamos que era un veterinario para todos, un veterinario tremendamente especializado que tiene que saber de muchas cosas. pues sí, desde luego tenemos todos estos retos éticos, sociales, los éticos, los retos en cuanto a formación, pero también tenemos retos económicos porque tenemos que gestionar nuestros hospitales, nuestras consultas. Entonces, tenemos que saber conocer un poquito cómo gestionar el negocio. Cada vez la normativa es más exigente. Ahora, hace poco hemos salido todos a la calle, los veterinarios, por esta normativa, por esta burocracia. Nuestros centros tienen que ser rentables económicamente, bajos salarios, mucha competencia. Es decir, que al veterinario cada vez le aprieta más el zapato y esa es la realidad actual. Pero puede convertirse en una oportunidad porque el sector está en auge, desde luego, no solo pequeños animales, perros, gatos, exóticos, está en auge. Entonces, con una gestión moderna, con servicios diversificados y una mayor profesionalización, que es hacia dónde vamos y dónde estamos, con reconocimiento y remuneración, podemos
bueno, podemos estar donde tenemos que estar, que es en el centro en el centro de la salud animal. Fidelizar nuestros clientes, los seguros de mascotas, tenemos que bueno, pues, ir más hacia este asunto. De hecho, de finanzas y de asuntos económicos en la profesión también se habla y hasta se publica. Esto es una publicación muy reciente y se habla de problemas en la financiación. Retos, por supuesto, científicos, tecnológicos, todo esto marcha muy rápido. Tenemos que adaptarnos y esto a veces parece que no te da tiempo, sobre todo los que vamos teniendo años, pues, pero ¿qué es esto de la inteligencia artificial? Que me da miedo. Bueno, pues tenemos que ir poco a poco porque esto está aquí. Nuevas técnicas, enfermedades emergentes que aparecen y tenemos que aprender, conocerlas, etcétera. Formación continua, pero es una oportunidad porque la vida es un continuo aprendizaje. Entonces, innovando, tenemos que diferenciarnos y ganar confianza para ser los referentes en salud y bienestar animal. Seguir, que la sociedad lo tenga claro. Una capacitación continua, invertir en equipos. En definitiva, y ya queríamos terminar, pues bueno, finalizo yo, pero nuestras conclusiones de la intervención de ambos es, bueno, pues venimos de donde venimos, pero vamos, estamos y vamos hacia una medicina personalizada, preventiva, con un progreso exponencial en todos los ámbitos, fundamentalmente en formación, prevención, diagnóstico y tratamiento, y la consecuencia es muy buena y ahí tenemos que seguir: mayor esperanza y calidad de vida para nuestros pacientes y estos retos que, aunque a veces nos ponen la cabeza y nos preocupan, que seamos capaces de convertirlo en oportunidades. Y ya simplemente, disculpen la extensión de... Muchas gracias. Muchísimas gracias por la excelente presentación. Vamos a dejar el debate para el final. Por lo tanto, cedo la palabra al siguiente ponente, que es el profesor Tamargo, para contarnos también lo que ha sido la evolución y perspectivas de futuro en la parte de la farmacología y la terapéutica. Profesor. Muchas gracias, ilustrísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, excelentísimo señor presidente de la sección segunda. Yo he tenido un serio problema para preparar esta. Creo que tenía al final 150 diapositivas. Hace 3 semanas no tenía ninguna. Entonces, me van a permitir ustedes que yo he elegido hablar de mascotas, de gatos y perros, sencillamente porque tenía que eliminarlas. Y segundo, he omitido la terapia celular, con excepción de una cosa que son las células CAR-T. Un día me gustaría que hubiera una sesión dedicada a terapia génica, porque vamos a asistir, permítaseme la expresión, a muchos timos. Paso a la siguiente diapositiva. Bueno. No. Yo creo que el gran cambio que ha sucedido en la farmacología en los últimos años es que hemos pasado de la química de síntesis, ácido salicílico más anhídrido acético, y sintetizaban en la Facultad de Químicas de la Universidad Complutense kilos y kilos cada tarde de aspirina, a fármacos biológicos que son aquellos elaborados a partir de, como dice su propio nombre, de material biológico, microorganismos, órganos y tejidos vegetales y animales, fluidos de origen animal, y que cuando estos productos se obtienen a partir de sistemas vivos en los que se ha implantado el material genético con tecnología de ADN recombinante, hablamos de medicamentos biotecnológicos. Por tanto, biológicos y biotecnológicos muchas veces se van a... ¿A qué fármacos me estoy refiriendo? Bueno, hoy día a nadie se le ocurre hacer una síntesis clásica de insulina, ni de somatotropina, ni de gonadotropinas, ni de oxitocina, ni de factores de la coagulación, ni de citoquinas, anticuerpos monoclonales. Yo diría que en mi área médica, si yo miro el aparato cardiovascular, de 20 compuestos que salgan, mínimo 7 son monoclonales, pero si estoy hablando de cáncer, son 16. Moléculas recombinantes, biomarcadores, vacunas, polisacáridos, las heparinas, sea la no fraccionada o las de bajo peso molecular, y por último, polinucleótidos. Yo creo que el gran avance se ha producido aquí, ha cambiado el mundo. Fíjense. Yo trabajo en el área cardiovascular y lo que observamos en 2015 hubo un artículo en la revista más importante, el JACC, Journal of American Medical College of Cardiology, que decía: la investigación cardiovascular está o durmiendo, y había yo siempre pongo un animal que está hibernando, o muerta.
Y una de las explicaciones es que tuvimos demasiado éxito en el siglo XX. En cáncer pasó lo contrario. En 2005 yo miraba lo que había que explicar, lo que ponía el libro, y era prácticamente lo que había explicado los últimos 30 años. Pero todo esto ha cambiado drásticamente. En particular, los inhibidores de puntos de control inmunitario y las terapias células T, los anticuerpos monoclonales. Es decir, tenemos una lista increíble de compuestos. De tal forma que, para que se hagan una idea, en los últimos 5 años, el promedio de fármacos aprobados por la FDA es entre 42 y 45, de los cuales al menos el 50%, cuando no el 65%, son fármacos de tratamiento oncológico. Voy a pararme aquí y dirán, ¿por qué? Bueno, voy a empezar con esto. Más de 4,2 millones de perros son diagnosticados cada año en USA. Hay unos 57 millones de perros censados. Los más frecuentes son linfoma, mastocitoma, osteosarcoma, sarcoma de tejidos blancos, hemangiosarcoma y melanoma, y 12 al 18% de las muertes anuales por cánceres malignos en perros, esa es la causa. El linfoma de células B es muy importante, 16 a 80.000 nuevos casos anuales. Estos son datos de Estados Unidos. Es muy atractivo este linfoma de células B en base a lo que conocemos en humanos para el desarrollo terapéutico. Y bueno, si yo miro qué ha salido en fármacos clásicos, pues la rabafosarina pues es una copia más, es un Me Too, si ustedes me lo permiten, un nucleótido análogo de la guanina. Bueno, pero les pongo esto. Esto es un anuncio de una universidad americana en la cual en la parte de abajo dice: los perros son el mejor amigo del hombre, y muchas veces el propietario se siente terriblemente deprimido, desanimado, cuando se le dice que este animal tiene una enfermedad que no tiene curación. Y entonces vamos a los fármacos inhibidores del control inmunitario. Las células cancerosas, como se ve en esta parte de aquí, esta es la célula cancerosa, esta es una célula T, tienen sistemas que expresan en la superficie de la membrana que le dicen al linfocito T: no me ataques. Permítame que sea así de simplista, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes el receptor, el ligando de la proteína de la muerte celular programada. Aquí le tenemos. Aquí tenemos PD1, que es el receptor de muerte celular programada. Y vean ustedes que lo que sucede es que esta PDL1, PD1, CTL4, que está aquí abajo, pues lo que impiden es que se reconozca la célula T ataque a la célula tumoral. ¿El resultado cuál es? Bueno, el resultado es que tenemos que diseñar fármacos de tal forma que la célula T reconozca la célula tumoral como célula lesiva y, como consecuencia de ello, la destruya. ¿Tenemos fármacos? Sí. Miren, estos. Y ahora yo les pongo, este es un dato que ha salido hace un mes nada más. Estos son los fármacos que más se dispensan bajo prescripción en el mundo. Por favor, noten que estos son billones de dólares. ¿De acuerdo? Bien, número 1, pembrolizumab. Si miran, la última dato de la FDA está indicado en 22 tipos de cáncer. No les extrañe que sea el fármaco número 1. ¿De acuerdo? Pero si ustedes miran aquí al nivolumab, pues está, como ven ustedes, el número 4. Por tanto, estos fármacos han cambiado el tratamiento del cáncer, han cambiado cómo pensamos en este momento que hay que trabajar. La siguiente cosa es las células T. Yo aquí he puesto a dos compañeros de viaje que podemos diseñar, como ven ustedes, la terapia de células T con receptores del antígeno quimérico CAR en medicina veterinaria. Aquí este brazo lo cambiamos por la pata de cada uno de nuestros dos amigos, y lo que hacemos es una aféresis. Esto se hace muy fácil. Se obtienen células T. Estas células T se preparan en el laboratorio, que se expresa el gen CAR, que codifica precisamente el receptor del antígeno quimérico, que es específico. Por ejemplo, la leucemia linfoblástica aguda de células B es anti-CD9, se proliferan y se vuelven a reinsertar en el propio animal. Miren, estos son la terapia CAR aceptada. Le pregunté ayer a mi hijo, que es hematólogo: oye, ¿cuáles son? Estas. Y añadan a esto que estamos a la vuelta de la esquina para utilizarlos en tumores sólidos. Ni más ni menos que esto, ¿no? Entonces, bueno, con esto, déjenme un anuncio.
Están ustedes en la Universidad de Minnesota y ven en la prensa esto. Vamos a hacer la evaluación de la terapia xenogénica con células CAR-T para linfoma canino de células B CD20. El objetivo es al menos 250, parten de que dice, esta es la situación, 250.000 perros mueren al año por esta enfermedad. El tratamiento es, pues lo que les decía antes, el CHOP. El CHOP lo estudié yo hace más de 40 años. Ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona. Entonces requiere visitas semanales, aproximadamente cada 5 meses, cuesta entre 7 y 12.000 euros, logra una remisión del 80 al 90%, con una recaída al cabo de 9 o 12 meses. Pero en base a que se asemeja al humano, ¿por qué no intentamos reproducir el éxito que ha tenido las células CAR-T en el animal? Y entonces fíjense ustedes, anuncio. Si ustedes participan en el estudio, quiero hacerles varios comentarios. Uno, el estudio cubrirá todas las visitas médicas, todos los análisis clínicos, todas las pruebas que se hagan, así como 2.000 euros al finalizar el estudio de estipendio. Esto he quitado el estipendio, lo he quitado aquí. Si el bienestar animal relacionado con la enfermedad o la progresión del tumor requiere la salida del estudio de su animal, va a recibir otros 2.000 euros para la atención de su perro. Se le proporcionarán además medicamentos adecuados para el animal hasta un máximo de 2.000 euros si desarrolla reacciones adversas graves. Ah, caray, el CAR produce reacciones adversas graves. Y bueno, y esto siempre que ustedes participen en este estudio del Centro Médico Veterinario de la Universidad de Minnesota. Efectivamente, claro que hay reacciones adversas graves, pero no se nos dice. Se dice, las células CAR-T, bueno, alguna persona fallece en los hospitales de Madrid, ¿de acuerdo? Bueno, pues, también es verdad que estábamos hablando de que son pacientes que hace 10 años fallecían. O sea, el beneficio-riesgo claramente se desplaza hacia el beneficio. Más cosas. Durante 12 años, nuestro grupo coordinó toda la genética de la muerte súbita cardíaca en la Comunidad de Madrid. Todos los hospitales. Entonces yo sencillamente quiero ver aquí problemas genéticos. Pues sí, entonces aquí la lista es interminable. Esta mañana identifiqué en el Journal de Veterinaria Americano 169 enfermedades por causas genéticas. Aquí he puesto algunas para el perro, pero bueno, el punto importante de todo esto no es ese. El punto importante es que podemos realizar, como ven ustedes, edición génica, un conjunto de tecnologías que permiten manipular, modificar o alterar el ADN de una célula o de organismo, insertando, eliminando, reemplazando alguna secuencia en lugares específicos del gen. Muy bien. El objetivo es corregir los genes defectuosos para tratar las enfermedades genéticas o eliminar genes, aquí he puesto que causan cáncer o cualquiera de las enfermedades que hemos comentado. Entonces, bueno, este es un diseño, pero más o menos sería esto, ¿no? Es decir, aquí tenemos a nuestro paciente y nuestro paciente tiene un problema genético. Cuidado, porque uno llega y dice, es muy fácil, ya tengo las pruebas genéticas, ya tengo la mejor torre de secuenciación genómica, ya, y genética, ya. Y bueno, y he encontrado mutaciones. Yo tengo un amigo de la Universidad de Nashville que fue el primer americano que se secuenció el genoma completo. Era el asesor de nuestro proyecto de investigación y dijo en público, nunca más me haría un análisis genético, porque vio cantidad de variantes genéticas. Y ahora viene el problema. Usted tiene una variante genética, punto 1. ¿Es patológica o no? Sí, es patológica. Bien, y en ese caso, ¿qué grado de riesgo tengo? No lo sé. Pero le acabo de decir al paciente, al tutor del animal, que tiene una variante genética y que es patogénica. Antes era muy fácil, se sacrificaba al animal, ahora no. Por supuesto, esta variante genética me permitía identificar la línea del animal para eliminar aquellos animales que podían tener una descendencia que tuviera malformaciones genéticas. Bueno, miren, el mercado de genética animal en 2024 era de 6.500 millones de dólares y se espera que alcance los 11.030 millones de dólares en el 2034. Con un crecimiento anual del 6.4%. ¿Ustedes les da eso al banco? ¿Las acciones? ¿Se los da? Esto es lo que da. Más cosas. La edición génica, pues por supuesto, resistencia a animales, crear animales con resistencia genética a enfermedades, por ejemplo, cerdos resistentes al síndrome reproductivo respiratorio, ganado resistente al virus de la diarrea viral bovina, ya están en marcha.
introducir rasgos deseables como la ausencia de cuernos en el ganado lechero o la evidencia reproductiva. Aquí hace un momento veíamos las truchas arcoíris, la diferencia que existía, pues evidentemente podemos aumentar la masa muscular o crear ganado con un pelo más corto y más liso, lo que ayuda a soportar mejor el calor, al mejorar la termorregulación. Por supuesto, yo puedo utilizar los animales, lo sé desde hace muchos años, para senotrasplantes. Se ha mencionado el hígado. Yo estoy pensando en algo que me atañe mucho más cerca, que son los riñones poliquísticos. Y estoy pensando en el riñón, ¿verdad? Y bueno, pues ya tenemos, en Estados Unidos hay una legislación, no sé si ustedes lo saben, que si tenemos un paciente que está en situación terminal irreversible, se permite que se haga un senotrasplante. Por supuesto, es decir, yo voy a hacer ahora mismo, si ustedes me lo permiten que se lo muestre, yo voy a hacer aquí una derivación y voy a colocarle otro riñón. Y voy a ver si funciona o no. Bueno, el ejemplo ha dado lugar a 2 New Englands, a pesar de que el paciente no llegó a vivir 300 días. Animales transgénicos para producir proteínas terapéuticas, estoy pensando en factores 8 y 9 de la coagulación, anticuerpos monoclonales, eritropoyetina, alfa-glucosidasa, sirven como fuente de órganos para trasplantes humanos, senotrasplantes. Tenemos un déficit muy importante, muy importante. Y estoy hablando del país número 1, imagínense en Estados Unidos lo que esto cuesta, ¿no? Y para el diagnóstico, por supuesto, y el tratamiento. Y aquí está el rey el rey es CRISP. Déjeme que cuente una anécdota. CRISP fue inventada en España por una persona que lo más que llegó a alcanzar cuando se vio todo esto era un profesor titular. Eso sí, después nos fuimos a los príncipes de Asturias y ¿a quién no se propuso? Al español. ¿A quién se le dio? A 2 mujeres. Es genial, ¿no? Es decir, al español no se le dio. Y luego, pues cuando se ha criticado esto, yo soy asturiano, a la gente del Príncipe de Asturias, no, bueno, en realidad, no, perdona, el señor que primero lo describió es un profesor de Alicante, ¿vale? Entonces, bueno, esto nos va a permitir hacer, como ven ustedes, una técnica a priori muy sencillita. Aquí tienen un ARN mensajero que va acoplado, como ven ustedes, a CRISP. Esta secuencia, este CRISP, como ven, este enzima Cas9 es una endonucleasa que tiene unas tijeras, de tal forma que se identifica la porción que queremos del ADN que queremos cortar, secuenciar, lo que ustedes quieran, ¿no? Podemos provocar pérdidas de bases para generar un animal knockout, podemos cortar para reparar extremos no homólogos, podemos reparar para reparar delecciones, etc. Bueno, más cosas. Pero ¿cuáles son los retos? Porque todo el mundo se les llena la terapia génica, wait a minute, que dicen los sajones. El objetivo es prevenir y obtener curas duraderas, de por vida. Fíjense ustedes lo que esto significa, de por vida. Ya no va a haber tratamiento. Pero antes es necesario, primero, dirigir con precisión la terapia génica a tejidos específicos. Porque si no, podemos tener lo que denominamos efectos off-target, fuera de diana. Yo siempre recuerdo que se cogieron células cardíacas, se inyectaron. Este es un Lancet que nadie cita. Se inyectaron. ¿Y qué sucedió? Que al cabo de 8 meses, los pacientes que habían sido inyectados tenían más arteriosclerosis coronaria. No había mejorado la función ventricular izquierda, ¿verdad? Anticuerpos neutralizantes. Este es un problema gravísimo. Yo doy un fármaco, pero este fármaco crea, cuando digo un fármaco, estoy ahora mismo hablando de anticuerpos neutralizantes, por ejemplo, contra viriones, porque estamos hablando de que estamos introduciendo la terapia génica con adenovirus, o a los anticuerpos contra proteínas que pueden dar infecciones, pueden dar lesiones orgánicas, o que pueden crear una reacción que hace que solo tengamos una opción de administrar el fármaco una vez. Identificar la población de pacientes con mayor potencial terapéutico. Esta es la key de la cuestión. Pero para esto, yo hablo del área cardiovascular, donde un estudio que no tenga 4.000 pacientes no merece la pena ni que se publique, pues establecer los perfiles de seguridad, de eficacia y seguridad a largo plazo. Yo les acabo de indicar que aquellas células que se introdujeron en los corazones humanos produjeron una desviación y una desdiferenciación hacia algo que no queríamos en la pared vascular. Supongan ustedes que esto que introducimos puede producir alteraciones genéticas y cáncer. Y al alto coste. Hay una cosa que tendría que decir que lo había apuntado. Habéis hecho me he quedado encantado. He tomado, como veis, apuntes por todas partes. Pero la pregunta es, ¿y quién paga? Usted y yo estábamos en un curso del Escorial hace 5 o 6 años.
menos. Y se levantó alguien y me dijo, ¿estará usted de acuerdo que la Seguridad Social debería de cubrir todo esto? Y yo le dije, sí, perdóneme, lo vuelvo a repetir aquí ahora, siempre que a ninguno de los pacientes de este país le falte nada. Si todo está ya cubierto, podemos plantearnos el pasar a las mascotas y a lo que ustedes quieran. Pero les recuerdo que el ELA no está tratado, ¿verdad? Y que hay otras muchas cosas que no están tratadas. El alto coste para mí es importantísimo. Yo pienso en el dinero que tiene la gente en nuestro país, el salario mínimo, y entonces el salario mínimo profesional, y veo todo lo que le hemos ofrecido, y si da todo eso a su mascota, yo no sé si él va a poder hacer una dieta saludable. Honradamente creo que no. Y por último, paso a que esto hay que administrarlo. Y entonces, ¿cuál es la mejor forma? Aquí está el quid de la cuestión. ¿Cuál es la mejor forma de administrarlo? Y ustedes dicen, pues nanopartículas, perfecto, aquí las tenemos. Esto es el agua, esto es una naranja. Bueno, pues hay que utilizar nanopartículas, díganme qué tipo quieren ustedes, si quieren polímeros, si quieren a base de lípidos, el más típico es un liposoma, o si quieren ustedes a base de material inorgánico, de sílice, túbulos de carbono, o si quieren ustedes de plata, de oro, y tienen ustedes nanopartículas de plata, de oro, nanotúbulos, biopolímeros, liposomas, sistemas dendríticos, etcétera, etcétera. Este es el gran punto. ¿Cómo introducir de forma adecuada, introducir la mayor concentración posible y que permanezca en la célula que a mí me interesa? Las nanopartículas, pues miren ustedes, aquí solo les pongo una pequeña foto del número de nanovacunas que utilizan nanopartículas como portadores. Ahí lo tienen. Todas las nuevas vacunas, la gran mayoría, es a base de nanopartículas. Bueno, resulta que más del 35% de la población española tiene sobrepeso. Hay que tener mucho cuidado con decirle que es obeso, es decir, sobrepeso. Entonces, la Asociación para la Prevención, la Fundación para la Prevención, de la obesidad en mascotas, estos son datos del 2022, era 61% de gatos y 59% en perros, 43 y 50% en Inglaterra. La obesidad, por supuesto, sabemos que aumenta riesgos para la salud, la incidencia de diabetes mellitus, enfermedades cardíacas hepáticas, osteoartritis y cáncer, disminuye la calidad de vida, perfecto. Y miren lo más importante, la prevención de mercado, esto es la 10ª parte o menos del mercado humano, es que se van a alcanzar de aquí al 2030 los 100.000 millones de dólares anuales. Y entonces yo miro esto y digo, bueno, pues empezamos, aquí apareció el orlistat, que por supuesto en animales no se utilizó, después aparece la liraglutida, aquí aparece en 2021 la semaglutida, que hoy está de moda en todo el mundo, no está recomendada por la FDA en tratamientos veterinarios, aparece la tirzepatida, es el fármaco más potente que en este momento tenemos, y la cuestión es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues yo supongo que dentro de poco pues empezarán a aprobar productos la FDA. No le queda otra solución. En este momento yo lo presenté exactamente hace 15 días en una reunión en cardiología. Había en Europa 62 productos en desarrollo para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Tenemos que seleccionar el más adecuado. En obesidad, en insuficiencia cardíaca y en diabetes mellitus tipo 2, los grandes triunfadores del siglo XXI son los inhibidores de esto que ven ustedes, que es el cotransportador sodio-glucosa, que está localizado en el túbulo proximal y es responsable de la reabsorción del 90% de la glucosa que se filtra por el glomérulo. Hay otra isoforma, que es la 2, que queda un poquito más abajo en el túbulo proximal, que reabsorbe el 10%. Por eso, a ninguno de nosotros, si estamos sanos, eliminamos glucosa por la orina. Pues bien, hay dos fármacos que han sido, para el tratamiento de la diabetes en gatos, han sido aprobados por la FDA recientemente, que son la velagliflozina y la bexagliflozina, que producen una rápida disminución de la glucosa, de la glucemia, como ven ustedes, y de los niveles plasmáticos de fructosamina, mejoran la poliuria un 90%, la folifagia un 75% en gatos. Aquí está, ya empezamos ya con trucos. Gatos con diagnóstico reciente de diabetes mellitus. Solo gatos con reciente diagnóstico, porque es más probable
que no sean insulinodependientes y que tengan capacidad para segregar insulina endógena. Y están contraindicados en gatos tratados con insulina, deshidratados o con cetoacidosis diabética, puesto que estos fármacos pueden producir cetoacidosis diabética, ya que aumenta la producción de cuerpos cetónicos, lo cual, por ejemplo, pues en pacientes con problemas cardíacos les viene maravillosamente bien como alternativa a los cambios que existen en la glucólisis y en la lipólisis. ¿Y el mercado de la artritis qué tal está? De nuevo, yo les invito a que inviertan. Fíjense, esto es la Sociedad Americana 2020, $1 billón. Al 21, 1,1. Pero vean ustedes que en 2030 son 6,95 billones. Crecimiento anual del 6,3%. Está bien, de ventaja, ¿no? Y vean ustedes el mercado de los opioides. Ha quedado, lógicamente, ha quedado parado, ¿no? Pero, bueno, ¿y los AINES? Pues me sorprendió ver que este trabajo que está en prensa es lo que pasa con los AINES, las insuficiencias renales, vamos, las nefropatías, vamos a decir, nefropatías inducidas por AINES. ¿Lo sabíamos? Sí. Yo me acuerdo que me pidieron escribir un par de capítulos de esto y es que yo al final tuve que mirar el libro de nefro a ver qué nefropatía no producían, porque las producían todas, ¿no? Bueno, entonces vamos a buscar alternativas a esto y en el tratamiento del dolor hay algo que en este momento pues nos empieza a interesar, es el factor de crecimiento nervioso que sensibiliza al dolor. Fíjense, un estímulo térmico, químico, mecánico aumenta su liberación y esta liberación se une, como ven ustedes, en las células mastocíticas a TRKA, que es un complejo, y facilita que estos mastocitos liberen insulina, liberen más NGF, liberen serotonina, liberen hidrogeniones, protones, con lo cual se acidifica más el medio. Bueno, NGF es capaz de interactuar con receptores específicos que existen en los terminales nerviosos y, haciendo la historia muy sencillita, produce una sensibilización periférica al dolor. Bueno, pues en base a esto, ¿por qué no desarrollamos fármacos que sean, qué casualidad, de nuevo, anticuerpos monoclonales, antifactor de crecimiento neuronal? El tratamiento es para la osteoartrosis canina, una inyección mensual, reduce el dolor, mejora la capacidad física y la calidad de vida. Hombre, habría que buscar, pues, seleccionarlo, ¿no?, en animales que no toleran AINES. Pero cuidado, porque la FDA, como ven ustedes, el 16 de diciembre de 2024 advierte que estos fármacos pueden producir reacciones adversas. Por ejemplo, ataxia, convulsiones, otros signos neurológicos, parestesia, recumbencia, incontinencia urinaria, poliuria, etc. Y algunos casos de muerte que obligan a la eutanasia. Frenebetmat es otro anticuerpo. Esto es muy interesante. Es un anticuerpo monoclonal felinizado, con lo cual aquí sí que hemos conseguido la selectividad máxima. Dolor asociado de nuevo una vez al mes. Y he puesto esto porque, hombre, que en estos momentos decir que aparece un nuevo COXIP, un anticoxos, pues la verdad es que yo no lo considero un Me Too y no. Pero bueno, lo ponía porque, bueno, pues ha salido otro más. Muy bien. Hay otra cosa que son, como ven ustedes, la radiosinosvertosis, que es la inyección intraarticular de radioisótopos. En este caso les he puesto el estaño 117, son micropartículas, como ven ustedes, de 1,5 a 20 micrómetros, que quedan retenidas en la articulación. Más del 99% de estas micropartículas persisten en la articulación al cabo de 45 días en el perro. Se retienen por macrófagos sinoviocitos y células fagocíticas de la articulación, provoca su apoptosis, por tanto disminuyen las células antiinflamatorias, que estas células antiinflamatorias liberen citoquinas y por tanto reducimos el dolor y la progresión de la osteoartritis. Y para que les quede claro, la penetración de este radioisótopo es de 0,3 milímetros, es decir, que queda localizada muy bien en la articulación. Más cosas. Esto es lo único que cambia aquí es qué sistema, microgeles, hidrogeles conjugados, nanopartículas, es decir, cuál es el vehículo. Mejor. Bueno, más cosas. Nuevos tratamientos para problemas dermatológicos. En el año 24 la FDA aprobó el ilunocitinib, que es, fíjense, aquí lo tenemos, esto es la quinasa Janus 1, y esta quinasa Janus 1 juega un papel muy importante en el control del prurito asociado a la dermatitis alérgica y para controlar las dermatitis atópicas en perros de más de un año de edad. Sin embargo, quiero indicarles que este compuesto no solamente se utiliza para el prurito
y la dermatitis atópica del perro, sino también en la artritis, espondilitis anquilosante, espondiloartrosis axial no radiográfica, colitis ulcerosa, dermatitis atópica o alopecia areata. Otro compuesto es el oquibemab. Fíjense, aquí lo único que les muestro en esta parte de la diapositiva, lo voy a ir aquí porque allí no lo veo, es que sencillamente, como ven ustedes, la interleuquina 31 juega un papel muy importante en la sensibilización de terminales nerviosas para producir, como ven aquí, el prurito y asociado a dermatitis. De nuevo, esta es para perros y hay nuevas formulaciones de oclacitinib, que es otro inhibidor de la JAK1 y de la ciclosporina, que bueno, pues la ciclosporina lleva, quiero recordarles, más de 40 años en el mercado, ¿no? No podía no dedicar un segundo a esto, ¿no? Se me nota el plumero, como ven ustedes aquí. Bueno, el 14 de marzo del 2025 la FDA anuncia la aprobación condicional del santo cielo, el primer fármaco en veterinaria es el sirolimus, que fue estudiado en el 2005 en humanos, con unos resultados que dijimos, no, gracias. Entonces, bueno, para el tratamiento de la miopatía hipertrófica subclínica del gato. Bueno, los resultados son interesantes porque aquí se ve cómo disminuye la progresión de la hipertrofia y cómo aumenta la supervivencia a largo plazo. Esto es lo que a mí me interesa. Este es un compuesto que en este momento está en desarrollo. El CK586 es un inhibidor de la miosina cardíaca selectivo para esta miosina, la cardíaca, no la muscular. ¿Por qué lo digo? Porque en este momento tenemos un compuesto aprobado para la humana, que es el mavacamten, y otro en fase 3, que será aprobado probablemente en la primavera del año que viene, que es el aficante. Para la insuficiencia renal crónica en gato, pues la suspensión de molidustat, que es el primer fármaco de control de la anemia no regenerativa asociada a enfermedad renal crónica. Bueno, pues sencillamente es un inhibidor de la prohidroxilasa del factor inducible por hipoxia, que aumenta la eritropoiesis por dos mecanismos, porque aumenta la síntesis de EPO renal y también hepática, que no se olvida que la epoproyectina se puede sintetizar a nivel del hígado, y que mejora el metabolismo férrico bloqueando el efecto de la activina. Y por último hay algo que acaban de sacar con mucho énfasis los japoneses, no sé lo que resultará, que es el AIM. El AIM es el inhibidor de la apoptosis de macrófago. Bueno, pues que parece que lo que hace es limpiar, si ustedes quieren, son los detritus, cuando las células se deterioran, se quedan formando como si fueran cilindros en el túbulo renal. Bueno, no sé qué esperanza tenemos. Solo una diapositiva, porque se la merece. Después de 30 años, los científicos han descubierto una nueva clase de antibióticos. Y estamos hablando de la aracidina, un péptido cíclico activo que interactúa con el ARN ribosomal 16S y con el aminoácido ARN de transferencia, y fíjense que es activo frente a bacterias gram negativas y positivas, contra la Acinetobacter. Aquí tienen neumonía, que puede ser mortal en bisones, sepsis en potros, infecciones del tracto urinario en gatos y perros, infecciones de heridas en caballos y otros animales, lesiones cutáneas en halcones, otitis y abscesos en perros. Lo más importante es que la revista Nature le ha dedicado, esta es la primera familia de antibióticos en 30 años. Y se ha descubierto para veterinaria. Yo soy farmacólogo. ¿Por qué un 40% al menos de los pacientes que reciben un antidepresivo, el antidepresivo no funciona? ¿Por qué el 40% o el 50% de los pacientes que tienen una hipertensión arterial no responden a un antihipertensivo y sí responden a otro? ¿Por qué? Y así podría empezar a decir lista de enfermedades. Sencillamente porque existen mutaciones, hay cambios en los citocromos P450 o en la glicoproteína P. Y hoy día sabemos que hay una serie de lecciones que son responsables de por qué los fármacos no responden. Y este es el reto. Esta es la gran aplicación también de la genética clínica. Voy a acabar ya. Yo he aprendido que un fármaco no me basta con que sea muy efectivo. No me basta con que tenga el mecanismo de acción más bonito del mundo. Porque la pregunta ¿es efectivo? Sí. ¿Es seguro? No le quiero. Demuéstreme que es seguro. ¿Y cómo se sabe que un fármaco es seguro? En los ensayos clínicos. Pero los ensayos clínicos tienen la virtud de no contarlo todo, y entonces hagamos estudios de farmacovigilancia. Bueno, pues miren ustedes, la Asociación de Veterinaria
Pues lo que nos dice es que este es el estudio este estudio, le se ponga del 2024, que el 69% de las reacciones eran esperadas, pero el 90% no se registraron. Y si no se registran, no existen. Y ahora yo les digo una cosa. Van a tener unos animales de compañía. Esos animales van a vivir más, van a tener más comorbilidades, van a recibir más fármacos, va a haber más interacciones, va a haber más reacciones adversas. Y voy a contarles un detalle. Esos fármacos tan bonitos anticancerosos curan el cáncer. ¿Saben de qué se mueren algunos pacientes? Se mueren curados gracias a una complicación cardiovascular de ese fármaco antitumoral. ¿Vale? Entonces, este es el punto. Tenemos que luchar mucho más para conseguir conocer la seguridad. Y me queda esto. No he hablado de casi nada, solo de mascotas. Y que he visto que hay un boquete enorme, una sima entre medicina humana y medicina veterinaria. Es decir, muchos fármacos no han llegado a medicina veterinaria. Y a mí, los animales viejos, antes no se estudiaban. Es que no es lo mismo un animal joven que un animal anciano. Esta es la misma crítica que hemos hecho hace 10 años en medicina humana. No me excluye a los pacientes de más de 70 años, pero si son los que están en el hospital, ¿no? Dos, lo que les decía esto se lo he comentado, la pluripatología de la polifarmacia. Oye, los machos y las hembras responden igual. Miren, yo respondo 4 trabajos en los últimos 8 años en la Sociedad Europea de Cardiología. Hombres y mujeres, o si ustedes quieren, hembras y varones, me da igual, sexo, gender, no responden igual a los fármacos. ¿Dónde se ha estudiado el fármaco? ¿En machos o en hembras? ¿Cómo responden los perros castrados? Porque lo que tengo muy claro es que ahora con todos estos, llámenlo SGLT o lo que ustedes quieran, estamos viendo una patología nueva que no habíamos descubierto previamente. No lo sepas. Y luego, ¿cómo varían los efectos de los fármacos según la especie y la raza? No lo sé. Pero se van a aplicar. ¿Va bien en este perro? También al otro. No. No. Creo que ha acabado. Entonces, con esto, pues he traído una... Sé que me faltan muchísimas cosas, pero bueno, disculpen que alguien que no es veterinario se haya atrevido a dar esta charla. Muchísimas gracias, profesor Tamargo, por su excelente presentación y por ser académico de esta casa, no siendo veterinario. Pasamos a la parte de discusión. Les pediría a los 3 ponentes que subieran. La mesa no da para más, pero si pueden, por favor, subir. Y cualquier pregunta por parte de los presentes en la sala. Sí. Por favor. Muchas gracias, doctor Tarazona. Quiero felicitar a los ponentes por los temas que nos han presentado. Entonces, vamos a ver, quiero preguntar al doctor Montoya una pregunta que está relacionada con la alimentación. Entonces, me ha sorprendido que de todas las actividades de la medicina veterinaria no se haya hablado o se haya hablado a hurtadillas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el papel de la medicina veterinaria en la seguridad alimentaria? Y luego, si me permiten, para el doctor Tamargo, quiero también felicitarle porque nos ha dado una clase magistral y espectacular de bioquímica farmacológica. Entonces, para llegar a todo lo que nos ha expuesto, yo supongo que se habrá hecho mucha experimentación y sobre todo en animales. Entonces, quería preguntarle, ¿cuál es el manejo de los modelos animales en fomentar la producción de fármacos en humanos y en veterinaria? Y si me lo permite el doctor Tamargo, por afinidad, ¿ya se pueden recuperar las células miocárdicas con las terapias que hay? Muchas gracias a los 3.
Muy bien, bueno, le contesto. Una cosa es la medicina veterinaria y otra es, lógicamente, la seguridad alimentaria, pero dentro de seguridad alimentaria están trazados exactamente los periodos de supresión de fármacos o de técnicas que son compatibles con lo que luego va a ser productos de alimentación humana. Claro, todo eso está perfectamente trazado y no son los médicos veterinarios los que tienen que llevar ese control, o no es la medicina la que lleva ese control, pero sí está absolutamente trazado y está absolutamente seguido, y sabes que cuando pones un monoclonal, cuando pones un antibiótico, cuando pones un antiinflamatorio, los tiempos que hay de supresión, si luego se puede usar esos productos, productos cárnicos, productos derivados, como puede ser leche, y tiene su trazabilidad. Y lógicamente eso está visto, eso está estudiado y cada vez está más avanzado porque cada vez hay más técnicas para detectar qué productos o qué sustancias pueden llevar los alimentos que son nocivas. Y el otro día se nos dio una conferencia aquí precisamente de plásticos que fue espectacular, de qué trazabilidad tiene y cómo se pueden detectar ya cantidades muy ínfimas de esos plásticos en alimentos de consumo normal. Si alguien me pregunta si los animales de experimentación son necesarios, son, serán y serán toda la vida. Puedo cambiar los modelos. Algunos modelos me preocupan. Si yo digo ahora células pluripotentes derivadas, todo el mundo dice, ¡jo, qué elegante! Nosotros llevamos 10 años o más utilizándolas y puedo decirles que díganme qué célula utiliza y le diré qué resultado tiene. Porque hay una cosa muy importante y es que un fármaco es tan bueno como el modelo en el que se utiliza. El modelo tiene... Creo que me ha entendido. Me dice usted, ¿se utilizan en los fármacos, se estudian en animales? Sí. Pero el estudio en animales, primero, la mayoría de los estudios son en animales sanos. Aquí estamos hablando de patología. 2, los puede utilizar en animales con patología. Pero la patología no está pensada como la patología veterinaria, sino que ese laboratorio diseña un modelo animal que reproduce el modelo de la patología humana, que puede no ser el mismo que el de la patología animal. La fisiopatología puede ser distinta. Pero vuelvo a repetir, sin animales no habrá investigación. Me da igual si animales lo entendemos como un animal in vivo o como un tejido que yo he aislado de un animal. Seguirá siempre. Y si no, yo querría que alguien me dijera cuántos fármacos, y yo creo que la primera vez que puse un chip para diseño de este chip reproduce. Usted trabaja en el área cardiovascular. Yo le voy a dar una plaquita de plástico transparente donde le digo que está el aparato cardiovascular. Y la reacción, cuando yo se la muestre, sería de sorpresa, ¿verdad? Bueno, pues esto que tenemos laboratorios en un chip o en una plaquita, pues está muy bien para hacer screening. Es decir, yo necesito probar muchos fármacos, pero a fin de cuentas, yo necesito probar las cosas en un modelo in vivo. Voy a poner un ejemplo. La célula cardíaca la aíslo. Las primeras creo que las aislamos el año 79-80. Ha llovido, ¿eh? Pero esas células cardíacas no es el corazón, porque las células cardíacas solo son el 35% de las células del corazón. ¿Dónde está el resto? El otro 60%. Y no es lo mismo una célula aislada que una célula formando un músculo papilar, y ese músculo papilar no tiene nada que ver con todo el ventrículo. Es decir, hay que ir integrando. Voy de la parte más básica, pero tengo que hacer una integración. Y si no la hago, acabaremos teniendo desastres que ya han aparecido. Ya han aparecido. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra intervención? Profesor Higuera. Una consulta al doctor Tamargo, perdóname vosotros dos, lo siento, lo siento, pero... Voy a ir preparando la factura. No, vamos a ver. Yo sé que hace ya, ahora como 15 años, que existe el cerdo al cual se puede utilizar para trasplantar el corazón. Sí. Pero no sé más, porque luego ha habido ahí un secreto tremendo y conozco a la persona que lo creó, ¿vale? Que creó ese cerdo transgénico frente a dos, era el FAS, no sé qué, y otro gen. Y entonces evita el rechazo del corazón en humanas, que para eso se crearon
esos cerdos y se pensaba que iba a tener un éxito maravilloso, pero está en el más grande secreto. No sé por qué, Bueno, porque no ha salido ninguna publicación más. voy a comentar. Vale, gracias. Yo estaba en un comité que daba el premio, gracias, y que daba el Premio Nacional de Investigación en Cardiología. Se la dimos a una persona que venía de la Universidad de UCLA en Estados Unidos, en California, y que había utilizado los de mono. El de mono y el de cerdo se tuvieron que parar porque a nadie se le ocurrió pensar que había algo que se transmite, que estos animales tenían, a nadie se le ocurrió. A mí me trasplantan un animal, el corazón de un animal, pero bueno, yo voy a tener complicaciones derivadas de la patología que tiene el animal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo que están haciendo en este momento. Se crea un cerdo transgénico en el cual este y este gen son suprimidos. De tal forma que ahora yo sé, este es el ejemplo que ponía antes para el tratamiento de la poliquistosis renal con insuficiencia cardíaca, renal irreversible, yo ya sé que problemas van a quedar reducidos al máximo. Entonces, me salía eso, como se dice en agricultura, voy a crear un órgano en el cual yo he cambiado genéticamente un montón de cosas que sé que me pueden crear problemas. Y eso, vuelvo a repetir, lo mencioné en mi charla, o sea, esa persona que sabemos que se va a morir, está permitido por la FDA que se le haga lo que llamamos una prueba de concepto. Y claro, si yo veo que ese riñón funciona, no tiene ninguna complicación, empieza a orinar al cabo de 20 minutos, empieza a salir una gotita de... Caray, esto es un éxito impresionante, ¿no? Pero ahí es donde la genética juega un papel clave. Y por eso son tan carísimos esos animales, tan carísimos. La mortandad es importante porque algunas de las mutaciones que se quisieron eliminar, algunos genes que se quisieron eliminar no eran viables o tenían problemas muy importantes, pero en este momento, ya digo, pues disfrutamos en casa cuando vimos el segundo New England de qué había pasado en aquellos 400 días. A aquel hombre le estaban haciendo, yo no sé si decían que había salido a la calle, pero yo creo que con la cantidad de tos que había debían de hacerle test cada 12 horas. Pero eso es importante porque esto quiere decir que antes de 10 años tendremos una solución. Yo estoy convencido de que sí. Yo estoy convencido de que sí. Porque que no hubieran pensado que el implantar un corazón o un riñón de un animal podía tener complicaciones en el humano, sencillamente porque es distinta especie, es primero de educación general básica. Es que no sé cómo se llama Sí, buenas tardes. Primero felicitar a los tres académicos y darles las gracias porque he aprendido cosas. Y una cuestión, bueno, responder el primero a María José. Esos cerdos tienen 100 modificaciones genéticas. 100. Hoy. Empezaron con 3, los primeros corazones. Hoy ya tienen 100 modificaciones genéticas las 3 grandes compañías en las cuales yo trabajo en una de ellas. Con lo cual el éxito, no sé si serán 20 o 30 años, ¿no? Pero menos. No lo sé. No lo sé. El cerdo es el rey, eso sí es cierto. Y el doctor Tamargo, yo simplemente quería saber su opinión sobre las células T reguladoras, los linfocitos T, que han sido motivo del Premio Nobel de Medicina, y esos impactos, también como nos han comentado los académicos en su primera presentación sobre patologías autoinmunes, y no sé más allá si posiblemente patologías metabólicas. Es una duda. Te contesto en la primera. Yo creo que estos injertos van a salir. Van a salir porque van a una velocidad impresionante. Y además, en Estados Unidos es una necesidad imperiosa. Porque los tienen que comprar los riñones, y no digo por qué condiciones vienen y cómo se han obtenido de Oriente Medio y sobre todo de Asia. Con respecto a la segunda pregunta... Por alusiones,
gran parte de los productos que nos ha mostrado el doctor Tamargo ya están comercializados y ha sido, o sea, teniendo la industria detrás, la industria está muy interesada en en financiar económicamente todo el desarrollo de estos medicamentos, ya están, ya tenemos estos productos Librela y Solensia para el dolor articular. Todos nuestros pacientes, y la gente los paga, porque además no salen tan costosos. Tenemos sin duda el Cytopoint, el Apoquel, todos estos productos para el prurito. Las cifras de venta son espectaculares. Y luego sí me gustaría hacer un apunte. Ya están disponibles la Belaglifosina, que es en Belgo, y la Bexa, que es, bueno, la Bexa no está comercializada en Europa. Llevan un año con nosotros en Europa y, por supuesto, las indicaciones son las que marcan los estudios y nos tenemos que guiar al prospecto, pero viendo lo que ha sucedido en humana y que llevan ustedes 10, 15 años con medicamentos similares con el mismo mecanismo de acción, nosotros empezamos de forma muy sutil, empezamos a utilizarlos en otras indicaciones, simplemente para obesidad. Nosotros hasta ahora está solamente diseñado para uso en gatos diabéticos, pero es que estamos viendo también en obesos, es que estamos viendo que se puede combinar con la insulina, o sea, se habla de, no, en lugar de insulina, Belaglifosina, pero es que se pueden combinar, igual que se combina en humana, con menos dosis de insulina y Belaglifosina para eliminar. Es decir, que se nos abre un abanico de posibilidades que es apasionante, porque por primera vez en muchos años se está revolucionando la medicina y la terapia en veterinaria médica, la terapia médica. Entonces, ya está aquí, está la industria detrás. Es verdad que es costoso y enlazo con la pregunta que hacía el doctor, ¿y quién paga esto? ¿Quién paga la fiesta? Porque, bueno, pues es cierto que algunos medicamentos y algunas técnicas no son accesibles para muchos clientes, pero sí es verdad que cada vez nos tenemos que acostumbrar más y tienen que llegar más los seguros, porque los seguros han llegado para quedarse y son la herramienta. Y luego la realidad es que la industria y las clínicas y los hospitales, los datos que nos presentaron además hace unos meses aquí en el colegio, en cuanto a los datos profesionales en pequeños animales, es exponencial, va para arriba, no sé de dónde saca el dinero la gente, pero esto es así, las corporates han llegado para quedarse. Los grandes hospitales ya pertenecen y esto también ha pasado en humana, ya pertenecen a estas corporates y suben los precios. Estamos hablando de un tratamiento medio por entrar en la clínica ya te llevas 300 euros y es que lo vale porque se les hace una serie de técnicas y demás y la gente lo está pagando. Entonces sí que esto va a tener, no sabemos cuál va a ser la deriva, pero está pasando ya, está pasando ya. Sí, bueno, ampliar lo que estaba diciendo, la industria farmacéutica veterinaria este último año se ha volcado en estos productos y ha abandonado otros productos. Los grandes laboratorios se están presentando todos los días citocinas y terapia inmunológica. Cuando se hablaba del dinero, ¿se acuerda la técnica que puse del V-clamp, cogiendo las valvas de la válvula tricúspide? Según el tamaño del perro, estamos hablando entre 15, 16, 18.000 euros. Hay lista de espera. O sea, cuando se dijo, no, esto va a ser imposible, ¿quién va a hacer esa técnica para poner? Porque luego son 6, 7, 8 meses más de vida, como mucho están reportando 1 año y medio. Estamos hablando de 18.000 euros para año y medio. Y se están vendiendo. Y en cuanto a las dietas, que dijimos, algunas dietas, aprovechando que se habla tanto del cerdo, hay dietas que son mucho más caras que el jamón ibérico. Mucho más caras, el kilo, mucho más caras. Y la alimentación de un perro con la gama Gold es mucho más cara que la de un niño. Y se vende. Son los productos que han resistido la crisis, han sido precisamente estos últimos fármacos y los productos de alimentación y las técnicas las más novedosas. Muchas gracias. Con respecto al cerdo, no, es que la circulación coronaria es la más cercana al hombre. Luego, lógicamente, yo quiero un corazón de cerdo, no el de perro, que no está bastante distante. Claro que se está pagando. Por eso he puesto 2 diapositivas y les he dicho, ¿quieren ustedes invertir? Beneficios 6, 7, 8% anual. Claro, eso es lo que estamos viendo. ¿Cómo la industria no se va a mover? Si tengo un beneficio del 6 al 8% y es un mercado que crece y que además la gente está dispuesta a pagarla y además paga, perdón, me salía, iba a decir cateja, exacto, ¿no? Y luego,
Es verdad, por ejemplo, a mí yo ponía, cuidado con la cetoacidosis diabética, cuidado con que no sean perros con insulina. Vamos a ver. Eso es lo que ponen ¿cómo se llama? La ficha técnica. La ficha técnica. ¿Por qué? Bueno, porque lo que se ha visto es que estos compuestos, los inhibidores de SGLT2, no tienen prácticamente riesgo de producir hipoglucemia, excepto que se asocien a sulfonilureas o en particular a insulina. Y entonces ese es el motivo por el que se dice, oiga, por favor, en el perro con insulina, no. Si uno mira el papelito dice, sí, lo puede usted tomar, pero tendrá que hacer test en el momento que se sospeche alguna síntoma de hipoglucemia. Bueno, pues es que, lógicamente, lo que hay que hacer, pues ya está. Hay otra ventaja, y es que estos inhibidores de SGLT2 permiten reducir la dosis de insulina, con lo cual es otra cosa más en beneficio. Pero las cosas son así, van a venir, pues... Yo por eso me gusta cada vez más poner dinero. El dinero. No, es que es verdad. O sea, ¿cómo fue? La semana pasada oí a una persona muy importante de este gobierno que quería empresas que no pensaran en beneficios. ¿Ah, caray? Pues he estado estudiando todo el fin de semana, pero no encuentro ningún territorio en el cual las empresas no tengan beneficios. Pero bueno, bromas aparte. A lo que voy es a que, por eso ponía eso. Va a ir ahí, claro que va a ir ahí. Y por otro lado, porque el despertar de las mascotas compensa otras áreas en las cuales los productos que tiene la industria han pasado a ser genéricos. Y entonces ahora yo desvío, yo resulta que estaba trabajando en diabetes. Claro, pero si ahora este producto, yo muevo uno o un parecido, lo muevo a veterinaria, ya no es un genérico, esto es un producto nuevo. Y empiezo a obtener beneficios y a poder resarcir los gastos que origina el desarrollo, la investigación. Muchísimas gracias. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por las charlas que han sido magníficas a los tres académicos. Tengo una pregunta, o creo que es más bien a ver si yo me entero, al profesor Tamargo, porque a mí yo creo que seguramente me han engañado al respecto. A mí me dijeron que el tratamiento con Librela era exclusivo para los animales. Librela me refiero anticuerpo monoclonal antifactor de crecimiento neuronal o neural, y que en humana no había. Y es verdad, yo conozco gente con osteoartrosis. Está comercializado. Está comercializado, vale. No, pues no digo ese. me engañaron, Digo- pero entonces ¿por qué no lo usan como nosotros el Librela? Sí se usa. Sí. Vamos a ver. El cambio, estamos pensando en, yo he presentado inmunología, o sea, en cáncer, pero si uno llega ahora mismo y dice todo el tema de reumatismo, es que todos son monoclonales, uno detrás de otro, ¿no? O sea, claro que sí. Pero se usa con la misma frecuencia que en Bueno, veterinaria. Es que nosotros... La diferencia es que si en veterinaria Es hay como el agua. compuestos, en el otro lado tengo 10. Y entonces aquí entran otros componentes, que es, primero, frente a qué está, se dé cuenta que había una diapositiva que decía, esto está para, pero además está en humanos para la osteoartritis anquilopoyética, esta, o sea, les puse 2 o 3 líneas más. ¿Por qué? Para decirles, si esto está en humanos, no me extrañaría nada, era el mensaje que yo quería transmitir subconscientemente, no me extrañaría nada que dentro de X años esto esté comercializado con otras indicaciones terapéuticas, porque en humanos ya está. De hecho, estos compuestos, no, o sea, el problema reumatológicos es una parte. La mayoría de ellos van también en colitis ulcerosa, por poner un ejemplo. Claro, es que si uno mira la fisiopatología es muy común. Y lo del factor neurotrófico, bueno, el problema que hay es que en el tratamiento del dolor en humanos hay como les decía antes, tenemos más versatilidad, ¿no? No, yo lo digo por la edad que ya vamos teniendo, ¿no? Las artrosis y en realidad, pues al menos en la seguridad social, a muchas personas que yo conozco a mi alrededor con problemas de este tipo no pasan del paracetamol y si le duele mucho no sé qué. Y sin embargo nosotros con el Librela es a chorros. No está escrito en ninguna parte. Anticoagulantes.
Se ha demostrado que los nuevos anticoagulantes reducen un 19% la incidencia de efectos tromboembólicos y un 14% las hemorragias con respecto al Sintrom. ¿Qué quieren las administraciones que se prescriba? Sintrom. ¿Por qué? Porque vale 5 euros al mes. ¿Cuánto vale el otro, el más barato? 90. Sí, o 100, sí. Claro, en los 5 del Sintrom no está incluido los test de INR que hay que hacer periódicamente, las horas que la persona tiene que decir, oye, que llego 3 horas más tarde, que me las descuentas porque voy, los altibajos, etcétera, y la cantidad de interacciones medicamentosas. Entonces, hay algo que no nos dicen nuestros políticos, y es que en algunas comunidades hay restricciones importantes al médico para prescribir aquello que tiene una calificación 1A en las guías de práctica clínica. ¿Vale? Más delicadamente no Aclarado. Ya. Bueno, Aclarado. y me da igual un gobierno que el otro gobierno. Hay un problema que es económico, me sale la palabra inglesa, el presupuesto del Sistema Nacional de Salud. Vale, ¿Ya está? pues gracias. O sea, era esa la duda, porque No. claro, nosotros usamos el Librela en la sopa al Y perro. está, pero a mí me dicen que no lo puedo prescribir. Yo tengo un familiar muy cercano a mí. Tuvo una fibrilación auricular. Bueno, no, sí, pero no. A ese sí se le da uno de estos nuevos anticoagulantes, pero ha tenido una complicación trombótica. Pero como esa complicación trombótica no es de las 3 que están en la lista, no. Se le va, o sea, usted va a la farmacia, pero se lo compra de su bolso. ¿Vale? ¿Está? Bueno, ya está. O sea, a verlo, haylo. Y si usted quiere, el médico se lo puede poner y usted se lo paga. Claro, si hablamos de inmunología del cáncer, hay que tener mucho dinero, ¿eh? Claro. Eso es diferente ya. Otro tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de pasar a las conclusiones, quería preguntar a los 3 ponentes una última reflexión. En sus presentaciones se ha visto cómo ahora mismo la medicina veterinaria o la terapéutica veterinaria se nutre de la humana. Sin embargo, desde el punto de vista normativo, entiendo que es bastante más fácil aprobar un medicamento veterinario que un medicamento humano. Considerando que cada vez se está viendo mucha más capacidad de esa interacción, ¿es posible que en unos años pasemos a que primero aparece el medicamento veterinario y después, una vez que sea aprobado en un número importante de animales, es posible que salte para el uso humano? ¿O es una elucubración totalmente absurda? Bueno, como sueño, desde luego es un sueño que tenemos todos y es lógico pensar que se vaya a producir, yo lo dudo, pero es mi humilde opinión. Creo que no se dan las circunstancias, creo que la burocracia y la normativa pues sigue estando ahí, pero en mi opinión, no sé. Sí, pero es verdad que estas técnicas para osteoartrosis o problemas articulares se han desarrollado en perro, en osteoartrosis canina. O sea, se han desarrollado, o sea, el desarrollo ha sido en osteoartrosis canina y ahora tienen un efecto piramidal porque es, como antes decía, tremendamente importante, ¿no? Pero claro, es que ya había que pasar del colágeno, pues seguíamos vendiendo y se vende muchísimo, colágeno es lo que más se vende. Pastillas de colágeno para el perro, pero ya teníamos que pasar que ese colágeno entra en la alimentación y es un suplemento que no tiene ninguna validez. Mi opinión es que usted es un laboratorio y estoy pensando en las grandes, Lilly, Bayer, etc. Y tengo un compuesto que estaba para humanos y ahora tengo una línea veterinaria y de esta familia tengo no sé cuántos fármacos. ¿Qué problema tengo en desarrollar uno de esos fármacos que no he comercializado para humanos en la vía veterinaria? Entonces, ¿qué va antes, el huevo o la gallina? Es decir, no, lo comercializo en humanos porque teóricamente el mercado humano es mucho más potente, es mucho más rentable, es lo que usted quiera. Pero lo desvío inmediatamente porque tengo una línea de investigación, es facilísimo. Bien, démosle la vuelta. Hay productos que se probaron en animales y que viendo los buenos resultados se han desarrollado directamente para humanos. Claro. Y ahora la legislación última no te permite usar productos de humanos y hay la variante la misma en veterinaria y esto ya ha frenado muchos productos que estaban o que podrían salir hasta ver qué enfoque le damos y qué no es más rentable. O sea, podemos sacar la línea, pero hay muchos productos. Se me ocurre el enalapril, que lo fabrica el mismo, el enalapril de humano y el de perro lo fabrica el mismo fabricante y es la misma línea de fabricación, lo único que cambia es la dosis y el empaquetamiento, el paquete.
Gracias. Muy bien. Y más irónico, hay un antiarrítmico que es la mexiletina, Sí. que se fabrica en un laboratorio en Barcelona Sí. y se fabrica para animales, pero no para humanos. Sí, lo han retirado, sí. Lo han retirado, sí. Muchísimas gracias a los tres ponentes. Y a continuación, el profesor Benedicto Castellote, como secretario de la sección segunda, va a pasar a exponer las conclusiones. Buenas tardes. Con permiso del excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, con permiso del presidente de la sección segunda de Medicina Veterinaria, paso a comentar algunas de las conclusiones, pero también en el apunte, creo que se le ha olvidado al doctor Tarazona decir que era visión profesional. Es decir, la visión profesional mía es no desde académico, sino de que soy presidente del Colegio de Veterinarios de Lugo, y que llevo más de 5 años ahí, no llevo esos 20, 30 años que llevan otros presidentes, pero ahí estamos. Una de las cosas que me preocupan en la profesión veterinaria, pues es que hay un gran desequilibrio, ya que muchos de nuestros egresados van hacia las clínicas de pequeños animales. Concretamente, aproximadamente hay 22.267 según AMBAT. Bueno, este sector es muy abundante, tiene unas estadísticas enormes, pero tiene muchísimos problemas, que es lo que yo vengo a comentar aquí como profesional veterinario. Estos problemas no se van a ir a disminuir. Estamos viendo, yo he tenido que contar cuántas facultades hay de veterinarias en España, porque no me las sabía. Y soy catedrático de una universidad. Resulta que hay 10 públicas y 5 privadas. Pero es que va a haber 2 más. Una en Salamanca y otra en Valencia. Valencia va a tener 3 facultades veterinarias. Si ahora están entrando sobre 2.500 alumnos año, cuando esto ya vaya todo, digamos, en la vía, pues vamos a tener superior a 3.000 alumnos. Esto no va bien. ¿Por qué? Porque luego vienen los bajos salarios, la competencia entre profesionales, el tema del IVA, que nos queremos bajar, pero no nos bajan el IVA. El IVA va al 21%, en animales de producción no, al 10%. Pero además tenemos muchísimos problemas de tipo psicológico. Ya lo han dicho aquí, ¿hay suicidios? Sí. En los colegios hay suicidios, sí. Pero no se habla de ello, porque no está bien visto. El síndrome del veterinario quemado es lo que estamos viendo cada día, y en pequeños animales de forma alarmante. Pero ya no solamente les digo eso, aquí está muy bien, estamos en Madrid, es mi pueblo, pero cuidado, que hay otras ciudades de España y otras poblaciones en donde el rural es importante, muy importante. Y yo ahora estoy viendo que hay una despoblación, cada vez a los pueblos se están quedando con menos habitantes, pero ahí también veo que los veterinarios cada vez son menos y con más edad. Es difícil encontrar ya veterinarios por debajo de 50 años que estén ejerciendo el rural. Esto tiene un componente de que nadie quiere ir. Claro, son guardias, son cesáreas, es tumbarte una noche, por ejemplo, con una vaca en un establo frío, y coge una lumbalgia que no te levantas ni con todos los medicamentos que nos dice el profesor Tamargo. Entonces, esto está sucediendo y entonces cada vez es más difícil encontrar profesionales veterinarios.
para la clínica de pequeños, pero también para la de grandes. Como presidente, a veces me asusto cuando piden una baja o varios colegios piden bajas. Y siempre les pregunto, ¿por qué? Pues que están quemados, están hartos de la clínica de pequeños, de hacer guardias, de tener un sueldo bajo, de que no se les trate bien, etc. Ni un reconocimiento de la sociedad tampoco. Pero si les sigues preguntando, bueno, ¿y qué vas a hacer? Porque has estudiado una carrera de 5 años, ¿qué vas a hacer? Dice, me da lo mismo. Ahora mismo me han ofrecido un puesto en un supermercado. De inspector veterinario, mirando. No, de cajero. Esto es grave. Otros tienen otras cosas, como es irse a preparar oposiciones a formación profesional, a institutos, pero que dejan la veterinaria. Yo lo entiendo, hay gente que se pasa muchísimas horas, 12, 14 horas, haciendo clínica rural, yendo en los coches, las carreteras infernales porque no están mantenidas, y encima tienes que ir con coche que al final terminas con unas lesiones de espalda bastante grandes. Los veterinarios rurales, curiosamente, no tienen lesiones profesionales. Es decir, cuando llega un veterinario rural y se lesiona, pues lo normal es que se pone una pomada de Voltadol o de otro gel para solucionar el tema. Al día siguiente o a los 2 días o a los 3 que no se le soluciona, termina yendo a la mutua. ¿Qué pasa? Que nosotros en la seguridad social no tienen constancia de nuestras lesiones, con lo cual no tenemos ningún tipo de lesión profesional. Lo tienen las que limpian los hoteles, las que hacen las camas, o sea, no los veterinarios. Esto es grave, ¿O es que no lo habían pensado? Bueno, pues yo sí lo pienso todos los días, me acuesto con ello. Luego hay otras especies que también se van a ver afectadas. El porcino, cada vez es más difícil que los veterinarios cojan empresas de porcino. Por ejemplo, estamos hablando de que Coden, por ejemplo, ya está cogiendo zootécnicos portugueses. Los veterinarios cada vez tenemos más dificultades, y encima las instituciones y las administraciones no nos son favorables ni en el IVA ni en los medicamentos, no nos dejan dispensar medicamentos en las clínicas, ni tener botiquín, ni nada. De vez en cuando nos dan un poquito ahí para que nos callemos. Yo no sé lo que va a pasar cuando no haya veterinarios en el campo, porque yo me he puesto en una situación a lo mejor extrema. ¿Quién va a producir la leche? Las vacas, vale. ¿Y quién va a cuidar las vacas? Un ganadero, si no, cada vez hay menos. ¿Y quién va a cuidar la mamitis de esa vaca? Pero igual que decimos la leche, decimos la carne, los huevos, todo, el cordero. Cada día veo que dentro de unos años va a ser muy difícil tener unos precios para el consumidor que sean aceptables. No sé lo que vamos a comer, insectos, a lo mejor. Bueno, yo lo que veo es que todo esto se está agravando con las nuevas enfermedades que están apareciendo. Hoy ya nos decían que en Cantabria habían cerrado el mercado de Torrelavega, el más importante del norte, consecuencia de la dermatosis contagiosa, nodular contagiosa. Es decir, pero tenemos lengua azul, y necesitamos veterinarios, pero no cogen los veterinarios estos puestos para trabajar. Luego, es una competencia. Bueno, ya voy a ir resumiendo un poco las conclusiones. Me han gustado mucho cómo han abordado el tema mis compañeros Pérez Alenza y Alberto Montoya Alonso,
porque son conocedores del tema, son mucho más conocedores que yo, y por supuesto veo que hay unas cosas, la telemedicina me parece fundamental, incluso para esto del rural, porque a lo mejor las consultas pueden hacerse a distancia, y la inteligencia artificial que se está empezando a utilizar, yo creo que es un arma que la tenemos que utilizar todos. Nos cuesta a veces empezar, ¿no? Como todas las cosas, pero yo creo que la inteligencia artificial la tenemos que utilizar. A veces se utiliza poco, los alumnos ya la utilizan todos para hacer el trabajo fin de grado y eso se lo digo perfectamente. Bueno, ha hablado también el profesor Tamargo de la genética, de la terapéutica genética, la inmunoterapia. ¿Qué voy a decir yo? Al profesor Tamargo yo no le voy a decir nada, sino todo lo contrario. Le preguntaré más cosas porque para mí es un maestro. Es una persona que de esto sabe mucho y además el otro día nos enseñó a nuestro maestro, a los que hemos estudiado en la Complutense, a don Félix Sanz, que a pesar de que era un hombre que era difícil de entender, pero que tenía un cariño del alumnado. Eso de difícil de entender me dijo un profesor también que tenía 3 carreras, entre ellas veterinaria, que él no le había entendido muchas de las clases y era catedrático de farmacología y toxicología. Es decir, don Félix Sanz tenía un nivel. Bueno, pues no quiero irme más allá y simplemente lo que yo veo que nosotros tenemos que ir, digamos, adaptándonos a los tiempos. Los tiempos corren muy deprisa. Estamos en una época que prácticamente, si lo que ha pasado ayer ya ni me acuerdo. Está todo andando a una velocidad tremenda. Hay que adaptarse, pero hay que adaptarse siguiendo una biotecnología, que es lo que han hablado, de una ética. También es importante la ética en veterinaria. Y por supuesto, el luchar con las administraciones, porque está muy bonito el poner fisioterapia, poner especialista en équidos, especialista en bovino, especialista, pero ¿quién da ese título especialista? No lo da nadie. Y entonces cuando hay intrusismo, hay una cosa muy, muy sencilla. El juez se lava las manos. Bueno, no se las lava. Simplemente, como no tienen un reconocimiento los especialistas, cuando hay una fisioterapia la puede hacer cualquiera. Y eso ya hemos hablado aquí, creo. Creo que el doctor además Tamargo intervino en ese tema. Es decir, que cada día estamos. Y bueno, yo nada más que puedo decir es siempre manteniendo el bienestar animal, por supuesto, y la salud global como ejes principales. No debemos olvidarnos que en la profesión nuestro objetivo es prevenir, es cuidar, pero sobre todo cuidar de nuestros animales, que son de verdad muy fieles y muy buenos. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, me corresponde a mí clausurar esta sección y en primer lugar quiero felicitar a todos por sus magníficas intervenciones, por su dedicación, por su fondo y por su forma. Y como voy a entregar el diploma de reconocimiento a la segunda sección de Medicina y Sanidad Animal por su participación en los actos del 50 aniversario de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, Madrid, a 20 de octubre de 2025. El presidente y el secretario general. Enhorabuena. Gracias. Se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.